Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda lección sobre funciones hipnóticas y el empirismo. Bueno, vamos a empezar a definir también lo que es un trance hipnótico para, te digo una vez más, empezar a conceptualizar qué es esto. Pierre Janet fue uno de los primeros en proponer la teoría de la disociación, describiendo el trance hipnótico como un estado en el cual la mente subconsciente del sujeto ejecutaba funciones cognitivas sin percatarse consciente, ¿no? Bueno, otro de los autores, que es Hilgard, dice, conceptualiza la hipnosis como una relajación o un estado disminuido de dependencia de las funciones ejecutivas. Dicho de otra manera, cuando la persona hipnotizada tiene su atención selectiva focalizada a las sugestiones del clínico, es decir, nosotros, y cualquier asociación inconsciente que éstas puedan disparar. Bueno, y al último dice, estado de conciencia alterada, donde la intención está focalizada y es más susceptible a provocar cambios, hábitos, creencias y experimentar fenomenología hipnótica. Entonces, el trance hipnótico es visto como de una forma subconsciente, como si estuviera debajo del consciente, ¿no? Aquí hay un tema de debate todavía porque algunos autores hablan sobre el subconsciente, algunos hablan sobre el inconsciente. Ya dependerá mucho de qué autor estés leyendo, escuchando o qué formación psicoterapéutica tengas, ¿no? O filosófica. Entonces, aquí sí entendemos que el trance hipnótico está en el subconsciente, entendemos que está por debajo de lo consciente. Hay otros autores que nos dicen que existe un consciente y existe el inconsciente, que los dos están a la par. Pero sea como sea, si es que está por debajo o si es que está atrás o que tienen el mismo régimen de altura, pues lo que sí coinciden es que el inconsciente rige muchas cosas de nuestra vida. De hecho, las decisiones que tomamos en nuestra vida seguramente ya están tomadas desde hace meses o semanas atrás. Justamente tú que tomaste este diplomado con nosotros, la decisión de tomar un diplomado de este tema ya había surgido meses atrás. Seguramente en algún momento viste una publicación sobre hipnosis, viste a lo mejor algún ejercicio hipnótico en YouTube, leíste algo sobre la hipnosis y desde ahí se empezó a creer inconscientemente la idea de que tú querías aprender sobre este tema. Llegado el punto donde tú tomas esta decisión de que dices, me voy a animar a ver de qué se trata todo esto de la hipnosis, pues es donde se cierra la toma de decisiones, pero con un proceso inconsciente por detrás, nada más para que lo entendamos y qué tan increíble puede ser este mundo de lo inconsciente, ¿no? Lo mismo pasaría en toda la toma de decisiones. Obviamente aquí hay varios elementos que se tienen que checar, que se tienen que discernir, a lo mejor las cuestiones emocionales, otro tipo de experiencias, pero se relacionan mucho con el inconsciente. Ya lo veremos más adelante también. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que nos decía Charcot. No sé si recuerdes que mencionaba que había 3 niveles de estado de trance. Aquí lo vamos a considerar porque lo podemos experimentar, lo podemos observar con nuestros clientes y como en digamos que línea de aprendizaje sobre lo que es hipnosis nos toca hablar sobre ello. Más adelante veremos cómo Milton Erickson revoluciona todos estos conceptos de lo que si es profundo o no profundo en hipnosis, pero conviene saberlo, nos conviene saber todo sobre la hipnosis. Bueno, esto lo propuso Charcot, como bien lo recuerdas, que había 3 niveles, ¿no? Y para Charcot había el nivel de letargo o trance ligero, había el estado cataléptico o trance medio y estaba el estado sonambúlico, ¿no? Aquí te pongo del lado izquierdo comparando pues lo que es un iceberg, donde sabemos que la parte consciente es lo poquito que se ve del hielo, lo poquito que se ve del iceberg, y pues hasta abajo siendo aún mayor todo ese hielo, siendo aún mayor todas esas cosas que nosotros guardamos en el inconsciente, ¿no? Bueno, el letargo trance ligero, el sujeto relaja la musculatura de su cuerpo en general. Esto lo podemos visualizar con los clientes cuando llevamos a cabo un proceso de trance hipnótico, se empieza a relajar, empieza a ver cómo a lo mejor baja los hombros, cómo relaja las piernas, etcétera. También lo podemos experimentar ya con cosas que ya hacemos comúnmente, ¿no? Cuando pones una canción y te relajas ya. A lo mejor igual hay algunas técnicas
para relajación simplemente, y que igual se pueden experimentar estos estados de trance a nivel muy ligero, ¿no? A lo mejor antes no lo veías así, pero ahora que ya tienes este pequeño conocimiento de lo que llevamos, pues ya puedes considerarlo como un pequeño trance hipnótico. Luego tenemos el estado cataléptico o trance medio según Charcot, que es llegar a un estado de rigidez total. Ejemplo, poner a la persona entre dos puntos de apoyo como si fuera una tabla. Aquí hay muchas cosas que se le criticaron a Charcot, porque esto no significa que esté en un estado de trance medio. O sea, ya para Charcot un estado de trance medio no significa que quede cataléptico, sino que ya puedan ser visibles algunas fenomenologías hipnóticas, ¿no? La rigidez, pues algunas gesticulaciones diferentes, por ejemplo, llegamos a observar en los pacientes movimientos oculares rápidos, como si estuvieran soñando. Y bueno, a eso se refiere Charcot, ¿no? Pero quiero comentarte que fue ampliamente argumentado de cosas contrarias, ¿no? Justamente por la escuela de Nancy. Y por último, para Charcot tenemos el estado sonambúlico o trance profundo. Son el tipo de personas que caen en un estado de sugestión o trance hipnótico muy profundo, que todo lo que tú les digas llegan a ejecutarlo tal cual, ¿no? Te leo lo que escribí aquí: el trance más profundo en el que el individuo es capaz de abrir los ojos sin salir del sueño hipnótico, aceptando todas las sugestiones que le imponga el hipnotizador. Pues prácticamente esto es lo que nos describen aquí. Podemos decirle al cliente o al paciente: abre los ojos, estando en ese estado de trance en el cual te encuentras, y el paciente va a seguir en ese estado de trance hipnotizado, pareciendo estar despierto, pero no está así, sigue estando en ese estado. Ya más adelante hablaremos de eso, ¿no? Pero es importante que conozcas estos niveles de trance hipnótico y que veas la polaridad que más adelante nos presenta Milton Erickson. Bueno, en resumen, la hipnosis existe desde hace miles de años, ha sido objeto de estudio y tiene una relación con propiedades curativas, sanación y terapéuticas. Lo vimos en la lección pasada y parte de esta, ¿no? Por otro lado, también podemos reconocer los avances de esta herramienta a lo largo de los años y poco a poco pulida y perfeccionada hasta llegar a nuestros días, ¿no? Actualmente se siguen llevando investigaciones de qué alcance puede tener la hipnosis, a lo mejor ya en menor medida, a lo mejor con otros conceptos muy distintos, algunos que podríamos decir que se escapan de la verdadera definición, porque ahorita hay nuevamente una revolución, hay investigación constante y hay algunos teóricos que se están animando a probar nuevas cosas, en ocuparlo en nuevos objetivos, ¿no? Bueno, también se puede apreciar una definición de lo que es hipnosis, al igual que desmitificar malos conocimientos de la misma, ¿no? Aquí tú ya sabes que existen conceptos, que existe un fundamento tanto empírico, teórico y también pragmático que irás descubriendo a lo largo de este diplomado. La hipnosis es real, se puede comprobar, repetir y obtener resultados increíbles si se implementa de forma correcta y adecuada. Recuerda que existe un método científico y este método científico es el que nosotros seguiremos para comprobar este estado hipnótico, ¿no? Tú vas a poder reproducir exactamente lo que yo te estoy enseñando aquí en donde sea que tú te encuentres, porque es justamente eso, un método por el cual se puede llevar a cabo esta misma técnica, este mismo enfoque. Depende de qué corriente terapéutica o filosófica seas. No me voy a meter tanto en que si esta es mejor o otro enfoque es mejor que otro, pero sí es importante que puedas adecuarlo a tus necesidades como profesionista. Bueno, llegamos al punto de entender entonces que existe hipnosis clásica e hipnosis contemporánea. La hipnosis clásica es todo lo que vimos de aquí hacia atrás, donde existían personas que te decían: ahora vas a entrar en un sueño profundo, y las personas entraban en ese sueño profundo. Ahora te vas a relajar, y se relajaban. Desde ahora no vas a tener miedo, ¿no? Y daban la orden muy directa. Aquí en esta parte de hipnosis clásica eran las personas que tenían una jerarquía alta, aquellas personas que tenían un rango político o religioso, como bien te diste cuenta en los ejemplos anteriores, donde estas personas con esa capacidad, esa preferencia, ese puesto alto, eran altamente respetadas por practicar hipnosis, ¿no? Entonces, en ese momento había pocas personas que lo practicaban y se creía que eran como que contaditas, como que no cualquiera pudiera lograr ese tipo de influencia, ese tipo de trance hipnótico.
Y por otro lado tenemos la hipnosis contemporánea, donde ya va más enfocada igual de una manera estratégica, de una manera que se considera emocional y también cooperativa, donde las dos partes tienen el compromiso de poder trabajar de forma consciente e inconsciente, ¿no? Aquí era más jerárquico, aquí el que ponía las reglas era el hipnotista, ¿no? El que tenía siempre la razón era el hipnotista, el que decía cuándo, cómo y dónde era el hipnotista. Y aquí es más amigable, más humana. Bueno, también a lo largo de toda esta historia hipnótica que hemos estado platicando tú y yo, pues se han hecho descubrimientos muy interesantes, muy importantes, más que nada psicoterapéuticos. La hipnosis es ampliamente aplicada en muchos campos, en muchas áreas, muy válida también, pero en lo personal, en lo que yo creo, compañeros y compañeras, es que en donde podemos nosotros realmente hacer cambios, en donde podemos realmente tener un impacto positivo, es en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y dentro de esta experimentación hipnótica, pues hemos pasado por Charcot, como lo viste, con otros terapeutas más humanistas, como lo vamos a ver, y me gustaría hablarte de algunas de estas experiencias que hemos tenido, de algunos de estos descubrimientos. Y vamos a empezar con los descubrimientos, ¿no? Bueno, elementos y descubrimientos hipnóticos. Vamos a empezar del lado izquierdo hacia el lado derecho, de abajo hacia arriba. Bueno, la hipnosis es posible a través de la comunicación. Sin ella no sería posible. Realmente la hipnosis podríamos considerarlo como comunicación. Realmente si no existiera la comunicación no podría existir la hipnosis. En muchas ponencias de Richard Bandler y John Grinder, co-creadores de la programación neurolingüística, cuando iban a sus ponencias, relatan en sus libros que uno salía diciendo que la hipnosis no existía, que no había tal hipnosis, y por otro lado salía otro de ellos diciendo que la hipnosis existía y estaba en todos los lugares, estaba en todo momento. Y fíjate que los dos tienen mucha razón, porque uno consideraba la hipnosis como comunicación y el otro consideraba que la comunicación común pues estaba en todos lados y por lo tanto la hipnosis estaba también en todos lados. Son conceptos muy interesantes que al principio a lo mejor cuesta un poquito digerirlos, como que la comunicación es hipnosis y que la hipnosis es comunicación. Bueno, simplemente me gustaría que supieras que sin comunicación no hay hipnosis. La hipnosis podríamos decir que es comunicación de forma focalizada, porque por medio de la comunicación nosotros vamos a guiar a nuestro usuario a ese estado, a ese bucle que nosotros tenemos inconsciente. Y por lo tanto, si no existiera la comunicación, pues no podríamos llevar a las personas a ese bucle. Por eso es que estos dos estudiosos, estos dos co-creadores de la PNL, pues nos marcan en sus seminarios, relatan en sus seminarios ese tipo de esencias que traían, ¿no? Pero todo era también parte del espectáculo de sus seminarios. Existen fenómenos hipnóticos que se manifiestan, experimentan y observan en el proceso de trance. Aquí estos fenómenos hipnóticos son reales, son experimentados por el usuario. Todo va a depender de qué tan bien lo hagamos nosotros, pero también qué tan dispuesto esté nuestro cliente, que ya te digo que lo hablaremos más adelante para que no haya confusión. Te repito, no es que el cliente esté mintiéndonos, ¿no? No es que esté fingiendo estar hipnotizado, sino que esta fenomenología, esta experimentación de los fenómenos son muy reales para nosotros como psicoterapeutas y para ellos como usuarios, ¿no? Bueno, la fenomenología hipnótica puede ser un elemento que impulse un proceso psicoterapéutico. Nosotros en este enfoque ericksoniano vamos a poder aprovechar cada fenomenología hipnótica que se presente a nuestro favor. Si se presenta algo inesperado que no contábamos con ello, vamos a poder utilizar ese recurso de generalidades, de metáforas para poder acoplarlo perfectamente a nuestro cliente y que tengamos el resultado que nosotros queremos tener. Por otro lado, tenemos los fenómenos hipnóticos son variables y subjetivos. Esto es muy curioso de entender porque, por ejemplo, como todos tenemos conceptos muy diferentes de lo que es hipnosis, para algunas personas que el concepto de hipnosis sea quedarte dormido, quedarte completamente a merced del hipnoterapeuta, pues seguramente como su conceptualización es así, cuando lo experimente lo va a llevar a cabo.
Para otras personas el estado de hipnosis es diferente y lo va a experimentar así. Pero ya veremos más adelante que esta percepción de cada uno de nosotros como seres humanos sobre el tema hipnótico, y yo creo que en general de cualquier otro tema, los conceptos en sí pueden crearnos conflictos o miedos, ¿no? Si no conocemos bien del tema. Pero eso ya lo abordaremos más adelante. Entonces, como estos fenómenos hipnóticos son variables y subjetivos, cada uno de nosotros experimentará la hipnosis de forma diferente, siempre y cuando no saliéndonos de un encuadre que vamos a ir conociendo, de las características específicas de lo que es y de lo que no es hipnosis. Bueno, por otro lado también tenemos el elemento que hemos descubierto, que todo ser humano es hipnotizable en las condiciones correctas y en edades variables. No hay edad para que digas, ¿desde cuándo puedo hipnotizar a una persona, no? Han existido algunos relatos, algunas experiencias hasta personales, te podría yo compartir, donde he podido hipnotizar a pequeños de 3 años, ¿no? Ya te relataré más adelante cómo y por qué. Entonces también hay personas que algunas pueden ser más estrictas en las condiciones en las cuales la puedes llevar a ese estado, y hay otras personas que son menos estrictas, ¿no? Que con menos condiciones llegan a ese estado en el que nosotros queremos llevar a esa persona. Existen investigaciones y experimentos rigurosos. Hay muchos autores en el pasado que te digo que investigaron sobre este tema, y bueno, sobre este tema llevaron una metodología hasta conductual, muy metodológica, muy rigurosa, y hay otros que lo tomaron de una parte más humanista, donde puede ser flexible, donde hay procesos psicoterapéuticos estratégicos que van a ayudar sin duda alguna al cliente, ¿no? Bueno, estos son algunos de los elementos y descubrimientos hipnóticos. Bueno, voy a platicar algunos de estos experimentos, algunos son muy interesantes. Estos experimentos son relatados en algunos libros sobre Mesmer y otros autores también de menor o mayor impacto, pero te voy a platicar algo. Nos relatan sobre este experimento donde una persona fue hipnotizada, estaba en un estado de trance profunda y querían experimentar qué tanto se vinculaba el trance hipnótico con la respuesta somática de nuestro cuerpo, qué tanto nuestro cuerpo reaccionaba a las creencias o las sugestiones directas que le daba un hipnotizador al usuario, ¿no? Entonces, para este experimento los llevaron a un proceso de trance hipnótico. La persona estaba en ese proceso de trance hipnótico. Le dieron la indicación que en unos momentos le iban a poner un metal, justamente como el que está acá, para que lo imaginemos. Y le dijeron que iba a estar muy caliente, que le iban a poner un tatuaje, que le iban a dar, poner un metal que iba a estar muy caliente, que probablemente sintiera pues algún tipo de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Describieron todo el cómo se encontraría, qué tan intenso sería el calor de ese metal, ¿no? Obviamente no estaba caliente en el experimento, simplemente le dieron esa sugerencia, ¿no? Relatan que cuando le ponen ese fierrito, ese sello de metal en el brazo, la persona empieza a gritar, a sentir el dolor como si se hubiera quemado, ¿no? Quiero que te des cuenta que en este relato, en este experimento, pues ya ahí es una señal muy importante. Imagínate que sembrar sembrar una idea o dar una sugestión provoque dolor, aunque no sea real, pues está bien interesante, ¿no? Aparte de eso, empezaron a notar muchas cosas más. Por ejemplo, enrojecimiento en la parte donde colocaron el metal, un poquito de comezón donde se puso el metal, una ligera erosión, ¿no? Cuando salen del trance hipnótico, pues obviamente dan otro proceso para salir del trance hipnótico, la persona muy normal, y se seguía observando el enrojecimiento de esa área, ¿no? Quiero que te des cuenta que a lo mejor es un experimento muy ortodoxo, que a lo mejor en nuestros días podría verse un poquito complicado de hacer, ¿no? O un poquito, pues sí, ortodoxo, ¿no? No encuentro otra palabra por el cual describirlo, ¿no? Pero se dieron cuenta que tenía un gran resultado, una gran conexión, lo somático o la parte fisiológica, la parte física con la parte del inconsciente y con la parte hipnótica. Se dieron cuenta que podrían entonces dar una sugestión y ser experimentada completamente por la piel, por el cuerpo, por la parte que sentimos
fisiológica, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que tenía un alcance mucho más profundo la hipnosis, y parte de estos experimentos pues fueron algunos así, ¿no? Por ahí hay algunos otros igual muy interesantes, donde a una persona que es altamente hipnotizable le dan un arma, le dan las indicaciones de que cuando salga de esa habitación pues va a matar a la primera persona o le va a disparar, perdón, no matar, a disparar a la primera persona que encuentre. Y bueno, todo esto es un experimento controlado, nada es al azar, ya lo saben ustedes, cuando se hace experimentación en psicología lleva una rigurosa metodología, y a veces hay cuartos preparados, etcétera. Y bueno, fue así, ¿no? La persona cuando sale con el arma, obviamente un arma falsa, se encuentra a la primera persona que ve, igual la persona era cómplice, le apunta pero no dispara, ¿no? Y ahí también descubren muchas cosas interesantes sobre el alcance de la hipnosis y qué tanto una persona puede seguir las órdenes de otro. Se parece más a los experimentos de Milgram, no sé si lo recuerdes, sobre la autoridad legítima, ¿no? Tiene ahí por ahí un poquito de relación. Bueno, platico otro sobre los experimentos, o sobre las experiencias, mejor dicho, sobre Milton Erickson, y para esto me voy a guiar en la lectura que está aquí, en lo que yo te escribí, ¿sale? Bueno, el título se llama Desarrollo de inconsciencia aparente cuando se reviven experiencias traumáticas. Esta experiencia fue realizada por Milton H. Erickson, por Milton Hyland Erickson, y bueno, recordemos que este personaje era una eminencia en el cómo aplicaba todas estas bases hipnóticas, ¿no? Entonces, que no te sorprende el cómo realizaba sus procedimientos. El objetivo de esto era la posibilidad de explorar mediante hipnosis la evolución psíquica de un paciente recientemente recuperado de un episodio de psicosis aguda del tipo esquizofrénico. Es decir, su planteamiento del problema, su planteamiento o objetivo de la experimentación, de la consulta y demás, era eso: la posibilidad de explorar mediante hipnosis la evolución psíquica de un paciente. Bueno, el método que utilizó fue el procedimiento experimental, consistió en entrenar al paciente para entrar en trance sonambúlico profundo. El resultados experimentales reveló un incidente de especial interés que ilustra las interrelaciones psicosomáticas de una manera inusual, ¿no? Te platico cómo es que lleva a cabo esto y por qué el método es así, por qué los resultados así. Había un chico que tenía pues justamente lo que nos menciona aquí, psicosis aguda, y de esta psicosis aguda pues él no le gustaba ir a un lugar donde se sentía incómodo, y pues había olvidado cierta parte de su vida, ¿no? Cierto lapso de su vida. Se estaba recuperando de esta psicosis y pues lo llevan a un proceso de trance, lo forzan, entre comillas. Digo forzan porque llevan a través de estrategias, a través de técnicas muy específicas, donde no como tal es forzar, sino encaminan o guían, mejor dicho, al paciente a recordar esa parte donde él se sentía mal, ¿no? A recordar de forma distinta y estratégica, nuevamente te repito, pues aquello que había olvidado en ese lugar que se sentía incómodo, y descubren que esa persona había sido secuestrada, ¿no? Descubren que esa persona recordaba exactamente cómo le habían pasado las cosas de forma inconsciente, pero cuando salía del trance no podía recordarlo. En estado de trance les platicaba a detalle a los experimentadores, a aquellos que llevaban la descripción y las observaciones, todo lo que había sucedido. Relatan que justamente cuando esta persona les platica que fue golpeado en la cabeza con un arma o con un objeto, se desmayaba dentro del estado de trance hipnótico. Es decir, él recordaba exactamente lo que le pasaba en el pasado y todo su cuerpo actuaba de esa manera, ¿no? Como si le estuviera volviendo a pasar, ¿no? Como si se desmayara. Entonces, fíjate qué alcance y qué tan importante es la experimentación, y qué tan compleja debe haber sido tener pues estos métodos de investigación también. Pero igual, lo importante de esto es que quiero que veas cómo se relaciona la hipnosis y qué tanto alcance puede llegar a tener si lo aplicamos adecuadamente, si sabemos aplicarlo, ¿no? Bueno, entonces practicarlo tanto con esta persona pues hizo que se entrenara para que recordara ese
ese episodio, esa parte de su vida que no recordaba y que de cierta manera resolviera, entendiera que pues ya no le iba a pasar lo mismo y los procesos de psicosis que tenía, esta recuperación pues en el escrito nos dice que fue pues mucho mejor, ¿no? Que se vieron avances. Bueno, pues el sujeto experimental en 3 ocasiones fue investigado con el mismo procedimiento, teniendo los mismos resultados idénticos. Conclusión de este experimento: mientras el sujeto se hallaba reviviendo hipnóticamente una experiencia traumática, se pudieron producir cambios psicosomáticos significativos en él, que culminaron en el desarrollo y recuperación de un aparente estado de inconsciencia, es decir, recuperó aquellos recuerdos que no podía recuperar, entendió qué le había sucedido y también pues le fue más fácil llevar a cabo el paseo que tenía que recorrer cuando regresaba a ese lugar, ¿no? Porque te mencionaba que pues no recordaba algunas cosas que le habían pasado, te mencionaba también que esta persona había sido secuestrada a la edad de 17 años y pues bueno, tuvo una recuperación a través de esto, ¿no? No es el único proceso que tomó esta persona para llegar a ese punto, pero lo recalcan dentro de este experimento. Punto 1. La hipnosis puede ser empleada para producir cambios significativos en la personalidad. Situación: como evidencia los efectos psíquicos y somáticos producidos por la experiencia de revivir un hecho del pasado. Es decir, si nosotros utilizamos la regresión hipnótica para cuando una persona tiene 17 años, actuará y sentirá y estará reviviendo exactamente como si tuviera 17 años, ¿no? No es que el aprendizaje que tenía de ahora directamente pueda entenderlo él así si hay una regresión. Ya por medio de otras estrategias bien podríamos utilizarlo, pero justamente de forma directa, tal como nos lo indica en este experimento, no fue así. El punto 2, el proceso de reorientación hipnótica hacia el pasado hace posible que el sujeto reviva tal o cual experiencia, tal como sucedió en el momento original. Aquí, en este experimento nos menciona que el chico, una vez que era golpeado, pues prácticamente se desmayaba y dentro de este proceso hipnótico pasaba lo mismo. Cuando él relataba que lo golpeaban, pues se desmayaba y ya después despertaba, ¿no? Salía como de ese desmayo. Pues en la experimentación hipnótica fue así nuevamente. El punto 3, la apnesia, incluso cuando viene asociada a las condiciones físicas de un trauma en la cabeza y una posible narcosis, no tiene por qué evitar la recuperación de imágenes o recuerdos de importancia. Es decir, cualquier cosa que nosotros no recordemos puede estar ahí en el inconsciente y a través de la hipnosis podemos utilizar esos recursos, ¿no? Aquí lo vamos a ver como recursos, no vamos a enfocarnos y vamos a aprovechar que recordemos tal cual cosa, porque ya veremos que hay cosas que por más que nosotros tratemos de recordar conscientemente no vamos a poder y a lo mejor de forma inconsciente va a ser todo más lúcido y bueno, poder aprovecharlo, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos la curación permanente de una fobia obsesiva por medio de la comunicación con una personalidad dual desconocida. Yo no elijo los títulos, estos son dentro de los libros que te voy a poner más adelante. Fíjate qué interesante suena el título, ¿no? La curación permanente de una fobia obsesiva a través de la comunicación hipnótica. Ahí no dice hipnótica, pero fue a través de la comunicación hipnótica con una misma entidad o personalidad que habitaba en el usuario, ¿no? Bueno, aquí te voy a relatar cuál es ese procedimiento que siguieron. Uno de los fenómenos hipnóticos que nosotros podemos experimentar, ver o incluso sentir si nosotros somos hipnotizados es la escritura automática. Una vez estando en estado de trance, nosotros podemos escribir algo y de forma inconsciente se estaría comunicando esa parte con el mundo físico, por llamarlo así. El método que utilizaron estos dos grandes fue el de hablar directamente con la persona y que mientras hablaran con ellos, pues darle una hoja donde escribiera lo que sea, ¿no? O sea, que no se diera cuenta de lo que estaba escribiendo y mientras hablaban con ellos, con Milton Erickson y con Lawrence, pudiera
entablar una conversación y al mismo tiempo estar rayando cualquier cosa. Nos pasa a todos, no sé si te ha ocurrido que estás llamando y tienes una hojita y empiezas a rayar, o que estás haciendo cualquier otra cosa y empiezas a hacer a lo mejor mandalas o dibujos, o sea, esos son representaciones del inconsciente también que tenemos. Esta comunicación a través de la escritura pues la aprovechan a tope, se dan cuenta que dentro de esa escritura hay una parte inconsciente que se quiere comunicar con las personas que lo están evaluando, y entre una de esas escrituras se dan cuenta que esa otra personalidad que habita en el usuario dice el nombre de la paciente, a lo mejor le pondremos Laura. Laura no sabe, y se dan cuenta los pacientes, Milton Erickson y Lawrence, que había escrito Laura no sabe, siendo que el usuario se llamaba Laura. Y bueno, empiezan a experimentar, ahí es donde se dan cuenta que existía una doble personalidad que estaba ahí para ayudar a que Laura se sintiera mejor. Inician un severo procedimiento de investigación, también de entendimiento de la escritura, de la comunicación a través de la escritura, que te la voy a anexar para que lo entiendas mucho mejor a este experimento, pero sin duda alguna es una de las cosas que más impacta una vez que entendemos y que leemos sobre este tema. Al final de cuentas, esta personalidad dual le ayuda a la personalidad principal a entender que estaba mal en ella, ¿no? Y a través de eso libera, ayuda o lleva un insight de su fobia obsesiva. Te lo voy a anexar en las lecturas para que tengas más conocimiento del tema. Bueno, por otro lado llegamos a los mitos y creencias de la hipnosis. Aquí tengo unos de los más comunes, ¿no? Tú y yo, cuando no conocemos de un tema, podemos tener ciertos miedos, ciertas creencias equivocadas. Te voy a ser bien honesto, cuando yo no conocía de la hipnosis, yo era muy escéptico. Y hasta la fecha sigo siendo muy escéptico de muchas cosas, ¿no? Para que a mí me puedan convencer de que algo existe, necesitan darme buenos argumentos, necesito conocer más sobre el tema y necesito tal vez hasta experimentarlo conmigo mismo, ¿no? O sea, que yo pueda entenderlo. Y justamente me pasaba así con la hipnosis. Seguramente te ha pasado, te está pasando, incluso este diplomado hasta te pudo dar curiosidad por lo mismo, ¿no? Y justamente uno de estos elementos que nos causan el no poder entender la hipnosis, el no poder experimentarla y practicarla son los mitos y las creencias. Aquí te pongo unos de los más comunes. Que te quedarás dormido o dormida si te hipnotiza. Esto es completamente falso. Las personas que son hipnotizadas no se quedan dormidas, no es un sueño fisiológico, no es un sueño natural. Es un estado de trance, como bien lo definimos anteriormente, donde pues se tiene que estar despierto o alerta. En diferente estado al consciente, claro está, pero se está despierto, ¿no? Porque si las personas se duermen, pues ya no estarían escuchando nuestras indicaciones. Entonces las personas no se duermen. Sí, en cambio, pareciera que sí, fisiológicamente. Yo te decía que la fenomenología hipnótica puede ser experimentada de diferente manera, y esto es porque si yo tengo el concepto de que dormirme tiene que ver con la hipnosis, mi cuerpo puede entrar en un estado de trance y yo parecer dormido. Pero digamos que en el peor de los casos, una persona que tiene una mala creencia o un miedo de que se va a quedar dormido y que no va a poder salir de ahí, probablemente ni entre en estado de trance hipnótico. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene una creencia, no sabe realmente cuál es el alcance de la misma, ¿no? Entonces hay personas que incluso tú las hipnotizas y como ellos piensan que se van a dormir y al final no se duermen, dice, pues oye, no me hipnotizaste, esto no sirve, ¿no? Por eso es importante desmitificar cada una de ellas. Bueno, entonces te decía, las personas no se duermen, están en un estado diferente al de estar dormido. Es un estado en el cual es muy cómodo para el inconsciente, tanto que a veces les cuesta salir de ese estado a algunas personas. Es un lugar tan cómodo para el inconsciente, donde algunas personas se duermen realmente, o sea, se llega a un sueño fisiológico ya no inducido, y cuando eso ocurre, pues hay que moverles un poquito, porque pues ya están dormidos, ¿no? O sea, ya no tendría que seguir con el proceso si ya tienen un sueño fisiológico. Bueno, el punto 2 o el mito 2, que te quedarás atrapado, trabado, perdido en trance. O sea, como que te quedarás
en ese estado y jamás podrás salir, ¿no? Como un estado de limbo. Eso es completamente falso. Las personas que han estado en estado de trance a lo largo de estos años, desde que existe la humanidad, no hay ningún documento, ningún historial ni nada que nos indique eso. Incluso si una persona le cuesta salir de ese estado, hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio, no pasa nada, es completamente normal que a algunas personas les cueste salir del estado de trance, pero ninguna persona se va a quedar atrapado ahí, no es posible. Es completamente imposible. De hecho, si una persona está en estado de trance y quiere salir del trance por sí mismo, porque quiere, lo va a lograr, lo va a hacer, porque prácticamente él está comprometido en hacer o participar en ese tipo de eventos, ¿no? Si él no quiere participar, pues no lo hará y saldrá del trance. Bueno, otro de los miedos más comunes es: perderás el control de tus acciones o tu cuerpo. Miedo a hacer cosas que no quieren, ¿no? Esto lo podemos ver, o este miedo se puede entender visto de películas, de espectáculos, donde las personas hacen el ridículo, ¿no? Y una de las cosas, o más bien miedos por los cuales las personas no se animan a ser hipnotizadas es esa, porque dice, voy a perder el control absoluto de mi cuerpo y de mi mente y quién sabe qué me va a pasar, ¿no? A lo mejor es un miedo más inconsciente también, porque qué me va a pasar si no tengo el control de esto, ¿no? Y bueno, me gustaría comentarles que nada de esto es cierto. Las personas eligen de forma inconsciente qué hacer y qué no hacer. Todo va a depender de su personalidad. Si a lo mejor en su bloque de valores está el ser extrovertido y tú le dices en estado de trance, vas a bailar, y como esa persona es extrovertida y ve que el baile no es malo y que antes ya lo ha hecho, pues seguramente siga tu orden al pie de la letra. Pero si tú le dices a una persona que va a bailar y es una persona introvertida, que considera que bailar cuando no conoce a las personas pues no es lo mejor, no lo va a hacer porque lo elige, ¿no? Entonces, para que las personas acepten o no acepten lo que tú les estás diciendo, debe de cuadrar, debe de estar encasillado en su axiología de valores, en su parte de su personalidad también. Y bueno, no pierden el control. Nosotros, si somos hipnotizados, no vamos a perder el control, vamos a poder salir cuando queramos, no vamos a hacer el ridículo. Y además, bueno, estos son ejemplos para que entiendas cómo es que funcionan estos mitos y creencias, y además nosotros como psicoterapeutas o en esta parte terapéutica no tendríamos por qué poner a bailar a nuestros clientes, no solamente es para que lo entendamos. Ok, el siguiente punto es: solo los más débiles de mente son los que se hipnotizan. Eso es completamente falso también. De hecho, las personas más inteligentes son las que se logran hipnotizar. ¿Por qué? Porque requiere de ciertas habilidades que no todos tienen. Uno de ellos es la concentración. En algunas técnicas que vamos a ver más adelante, a una persona que no está prestando atención no se le va a poder hipnotizar. Si le dices, a lo mejor pon tus manos así, y la persona lo hace, pero está viendo para otro lado y como que no te escucha, a esa persona no lo vas a poder hipnotizar. ¿Por qué? Porque en primera no te está prestando atención y no te está siguiendo, ¿no? Entonces, se ha demostrado científicamente que las personas más inteligentes son aquellas que se hipnotizan más rápido. Aquellas personas también donde son, por ejemplo, más creativas, como artistas, personas que les gusta el dibujo, personas que les gusta el canto, igual pues entran en un estado de trance más fácil. Los programadores, como todo el tiempo están en una computadora, pues también entran más fácil en estado de trance. Bueno, no tiene nada que ver con que si eres débil o no. De hecho, todas las personas pueden ser hipnotizables en las condiciones adecuadas. Que el hipnotista tiene el poder sobre ti. Esto se relaciona mucho con lo que te mencionaba arriba de perder el control, pero no es cierto. Ya te digo que si tú en estado de trance no quieres hacer una cosa, no lo vas a hacer. Si te da una orden de a lo mejor igual hacerte daño, o que un hipnotista te diga hazte daño, igual no se va a poder, porque recordemos que nuestro cuerpo y nuestra mente se rige por principios: el principio del placer, el principio de la integridad, y estos principios tienden siempre a ser positivos, a mejorar, no a empeorar, ¿no? Habrá a lo mejor algunas disrupciones dependiendo del tipo de paciente o de cliente que tengamos, donde a lo mejor tienden a hacerse daño, pero en la mayoría de nosotros tendemos a estar siempre bien, ¿no? Te pongo estos ejemplos simplemente para que encuadremos a qué nivel estamos haciendo esto. Punto número 7, que requieres de una habilidad única, especial o tener un poder. O sea, nosotros como hipnotistas. Realmente no.
Todos podemos aprender a hipnotizar, no tenemos nada especial los que hipnotizamos, seguimos una metodología, un proceso, una serie de técnicas y herramientas y conocimiento que tenemos para poder llevar a cabo pues el proceso hipnótico. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres adolescente, si eres una persona pues ya de cierta edad, todos podemos aprender a hipnotizar de la forma correcta, con metodología adecuada, con un procedimiento científico también. Bueno, entonces, no importa tu tono de voz, no importa tu cadencia de voz, nada de eso, ¿no? Simplemente siguiendo la metodología puedes llegar a tener resultados muy buenos. No todos son hipnotizables, claro que todos son hipnotizables en las condiciones adecuadas. Habrá unos más exigentes que otros, habrá otros menos exigentes, habrá unas personas que los puedas hipnotizar en la calle y habrá otros que necesitan un poquito más de privacidad y tiempo, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas. Otro más que no coloqué ahí es que pensamos que la hipnosis no pertenece al gremio científico, cuando es todo lo contrario. Quiero que veas que hay conceptualizaciones sobre lo que es hipnosis, sobre instituciones grandes como la APA y otros autores de renombre reconocidos que le dan la efectividad que tiene, ¿no? Le dan su espacio. Pero cuando no conocemos de este tema, como bien te decía, pues nos ponemos a veces a hablar cosas que no lo son. Y justamente algunos compañeros de este gremio de la psicoterapia, de la psicología o filosofía, también piensan que no pertenece al gremio científico, cuando ya te estás dando cuenta que sí tiene bases para sustentar todo esto, que se puede reproducir, que hay conceptualizaciones, que hay experimentación y que hay metodología, ¿no? Entonces, sí es aplicable, sí forma parte del gremio científico y aquí justamente lo acabamos de entender. Estos mitos y creencias de la hipnosis es importante que tú puedas clarificarlas, que no tengas dudas de esto, porque este va a ser el primer paso para poder enseñarte todo lo demás. Tú como hipnotista, como psicólogo o psicóloga, vas a tener que contrarrestar estos mitos y creencias de la hipnosis, porque seguramente tienes alguno de ellos ahí internamente, si es que es tu primer acercamiento con el tema. Pero quiero que sepas que no. Yo te argumenté cada uno de estos puntos y ahora me gustaría que tú también a través de la plataforma escribieras cuáles son los miedos o creencias que tú tenías de la hipnosis y si consideras que hay uno que yo no coloqué aquí, lo puedas colocar y te ayudo a despejar las dudas que tienes, ¿no? Esto de mitos y creencias va a ser bien importante que tú lo aclares contigo mismo, contigo misma, porque después sí lo vas a tener que aclarar a los usuarios. Los usuarios también tienen preguntas y dudas, ¿no? Ellos llevan el concepto de lo que es hipnosis a través de la televisión, lo que han visto, ¿no? Porque si tú no sabes o nosotros no sabemos que estamos en este ámbito de la psicoterapia, del poder ayudar y a veces desconocemos ciertos temas, pues ellos mucho menos, ¿no? Llevan un concepto cero de lo que es hipnosis. Y ahorita tú ya estás creando estas expectativas, estos argumentos correctos y adecuados de lo que es. Entonces te pido que aclares cada uno de estos puntos contigo mismo, contigo misma. Después se los tendrás que explicar a tus clientes para desmitificarlo y que se animen a intentarlo. De esto se relaciona mucho con la participación que yo te decía, o sea, en la hipnosis clásica esto no se explicaba al cliente, solamente hacían el proceso hipnótico y la persona caía en ese estado de trance hipnótico. En esta parte más contemporánea, más humanista, pues se le explica qué es lo que va a pasar, se le pregunta, oye, ¿qué miedos tienes? Vamos a hablar sobre estos miedos para que veas que no tienes nada de qué temer, que estás en un lugar seguro, que no te quedarás dormido, que estarás despierto, que no perderás el control, etcétera. Todo lo que ya te expliqué, debes de explicárselo en algún momento. En esa manera nuestro cliente estaría cooperando, ¿no? Porque le estaríamos diciendo todo lo que va a ocurrir y qué no va a ocurrir. Bueno, pues hasta ahí con esta lección. Más adelante te subiré un complemento o recomendaciones de estos elementos, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo y hasta aquí. Excelente día.